Hola, ¿qué tal? En este video vamos a determinar el dominio de las siguientes funciones. Son 5 en total, nada más que por la situación del espacio voy a resolver primero estas 4 y al final voy a poner el último ejemplo. Muy bien, entonces en este caso para la opción A, f de x es igual a 9x más 3, pero antes de pasar al dominio tenemos nosotros que recordar que cuando nosotros vemos ese tema, nosotros clasificamos a las funciones de tres tipos: las de tipo polinomio, las de tipo raíz cuadrada, ¿sale? Que son las de general, pero bueno, si queremos hacerlo extensivo, podemos tener raíces de orden par. Y tenemos nosotros las funciones tipo racionales o de fracción. Por ejemplo, se trata de una función tipo polinomio. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna raíz y tampoco está sobre una fracción. Entonces, esta función es una función tipo polinomio. Cuando nosotros tenemos una función de ese tipo, recordemos que habíamos comentado que siempre su dominio, denotado como DOM, F o bien D y enseguida una F, van a ser todos los números reales, o bien desde la notación de intervalos será de menos infinito a infinito. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna restricción. Recordemos que el dominio no es otra cosa más los valores que nosotros podemos darle a la variable independiente, que en este caso sería, desde el punto de vista del plano cartesiano, los valores que le podemos dar a x. Muy bien, entonces ya tenemos esa función resuelta, ya sabemos que su dominio va a ser de menos infinito a infinito. Voy a utilizar esta notación de f, ¿sale? No obstante, recordemos, lo he puesto para que nosotros entendamos que podamos utilizar una o la otra. Muy bien. Para nuestra segunda función, vamos a notar que es una función de tipo racional. Racional significa que es una división o es una fracción. Entonces, en una función tipo racional, se había comentado que lo de abajo no puede ser cero, porque finalmente yo no puedo dividir entre cero. El de arriba no me interesa, solamente el de abajo. Por lo tanto, yo tengo que utilizar que 4x menos 9 debe de ser distinto de cero. En este sentido, tengo que despejar a la x. Le estorba el 4 y le estorba el 9. Esto es como si fueran igual. Este símbolo significa distinto o que no es igual. Utilizo las propiedades que hacía en ecuaciones. Tengo que despejar el 4 y tengo que despejar el 9. Primero se va el 9 que está restando, pasa sumando y nos va a quedar 4x es distinto de 9. Ahora bien, a la x le estorba el 4 está multiplicando, pasaría dividiendo y nos queda x distinto de 9 cuartos. Finalmente, para expresar el dominio, que voy a hacerlo aquí, el dominio de la función, la manera más fácil es utilizar la notación. Tenemos todos los reales menos y vamos a colocar el valor que no queremos, 9 cuartos. Y esa sería la solución al inciso B. Ahora bien, en la opción C nosotros tenemos una situación similar. ¿Por qué? Porque recordemos que primero, antes que todo, esto es una función tipo racional. Entonces, lo de abajo no puede ser 0, pero lo de abajo es una ecuación cuadrática. Es decir, x cuadrado menos 16x es distinto de 0. En este caso, por tratarse de ese tipo de función, tenemos que factorizar. De manera general, si tenemos nosotros una ecuación cuadrática en el denominador, siempre tenemos que hacer ese procedimiento. Entonces, en este caso, yo puedo factorizar mediante factor común y va a quedar x por x menos 16. ¿Por qué? Bueno, la idea es la siguiente. X por x me queda x cuadrado menos x por 16 me queda 16x. Y aquí yo tengo que partir dos casos, es decir, el primero de ellos es cuando x es distinto de 0 y el segundo caso es cuando x menos 16 es distinto de 0.
Entonces en este caso solamente despejo y me va a quedar x es distinto de 16. Ahora bien, ¿cómo expresamos el dominio? Bueno, pues el dominio va a ser dominio de la función, son todos los números reales y le voy a quitar ¿quiénes? El 0 y el 16. 0 y el 16. Y con eso ya tenemos el dominio de esa función tipo racional. Déjenme borrar para hacer la D y posteriormente anotar la opción E. Voy a pausar el video. Muy bien, continuamos entonces. Para la opción D, nosotros tenemos f de x es igual a la raíz cuadrada de 3x más 4. Aquí, evidentemente, tenemos una función de tipo raíz. En las funciones de raíz de orden par, que en este caso sería raíz cuadrado, nosotros tenemos que tomar el argumento, es decir, lo que está dentro de la raíz y hacerlo mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque en una raíz yo no permito los negativos. Por lo tanto, me va a quedar de la siguiente manera. 3x más 4 es mayor o igual que 0. Y aquí debo de resolver una desigualdad, la cual tengo que expresar en términos de intervalo, porque recordemos que la solución de una desigualdad me lo da un conjunto de valores. No es como en una ecuación cuando era solamente un punto o bien un solo valor. Muy bien. Tenemos que ocupar las propiedades de las desigualdades, que no cambian mucho con respecto a cómo resolver una ecuación, salvo que hay una regla principal que dice que si en el último despeje aquí hay un número negativo, entonces paso dividiendo como es lo usual, pero tengo que intercambiar el sentido de la desigualdad. En este caso no es así, pero en la opción E sí lo vamos a realizar. Entonces, aquí nos va a quedar 3x es mayor o igual que menos 4. ¿Por qué? Porque si aquí estaba sumando, pasaría acá restando. Ahora bien, a la x le estorba el 3. El 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, me va a quedar x es mayor o igual que menos 4 dividido entre 3. Ahora bien, tenemos que expresar esa desigualdad en términos de intervalos. Entonces, aquí nada más extendemos que el dominio de la función va a ser, como me dice que es mayor o igual, el hecho de que lleve mayor o igual implica que debemos de poner un corchete. Vamos a poner el valor menos 4 tercios. ¿Por qué digo que primero va ese valor? Bueno, porque recordemos que cuando tenemos mayor o igual, nos está diciendo que toma este valor y va hacia la derecha, es decir, todos los valores son más grandes que menos 4 tercios. Entonces aquí nos va a quedar infinito y recordemos que el infinito por notación siempre va a llevar un paréntesis. Por lo tanto, el dominio me dice que debo de tomar valores mayores o iguales a menos 4 tercios e irme hacia la derecha, es decir, hasta el infinito. Y con eso se resuelve la opción D. Para realizar el inciso E, déjenme utilizar otro color. No, rojo ya lo tengo. A ver, este como Carmen. F de x igual a la raíz de 4 menos 9x. Vamos a determinar el dominio. Muy bien. En este caso también vamos a notar que se trata de una función tipo raíz. Entonces, en las raíces yo no me permito trabajar con números negativos. O bien puede ser 0 o bien puede ser positivo. Por lo tanto, su argumento va a quedar 4 menos 9x es mayor o igual que 0. Muy bien. Ahora, aquí voy a colocar un signo positivo al 4, dando a entender que aquí antes del 4 hay un más, aunque no se escriba. Tenemos que despejar a la x. A la x le estorba el 4. El 4 está sumando, pasa restando y nos queda menos 9x es mayor o igual que menos 4. Ahora bien, a la x le estorba este menos 9. Este número es negativo. Recordemos que la regla de las desigualdades nos dice que si aquí
se está multiplicando por un negativo, vamos a pasarlo dividiendo. Eso no va a cambiar. Va a ser x y tenemos aquí menos 4 entre menos 9. Pero lo único que vamos a tener que variar aquí es justamente el cambio en el sentido de la desigualdad. Es decir, nos va a quedar menor o igual. Muy bien, entonces nos va a quedar que x es menor o igual. Y bueno, aquí vamos a simplificar. Menos entre menos es más y nos va a quedar 4 novenos. Ahora bien, si nosotros tenemos que x es menor o igual a 4 novenos, lo que nos quiere decir es que todos los valores que tomemos van a ser más pequeños que 4 novenos. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser justamente de menos infinito. Y tenemos que llegar, porque recuerden, todos los valores son más pequeños que hasta 4 novenos, pero como dice menor o igual, puede tocarlo, por lo tanto va con un corchete. Y así determinamos el dominio de todas esas funciones.